Muy bien, muchas gracias por estar ahí cada jueves conectados y disfrutar de este tiempo de enseñanzas. Hoy vamos a ver nuestra quinta sesión o nuestra quinta enseñanza, siempre en la doctrina de la caída radical del hombre. Hemos pasado estas semanas estudiando lo que provocó la caída de Adán y Eva en el Edén. Y hoy vamos a ver un tema relacionado a esa caída, que es la incapacidad moral o la esclavitud de la voluntad humana. ¿Por qué el hombre está incapacitado, está muerto espiritualmente y no puede elegir a Dios y no puede hacer el bien? Hoy aprenderemos sobre ese tema y cuál es la buena noticia que también tenemos en el Evangelio, cómo Dios puede revertir esa situación dándonos un corazón nuevo, estableciendo su ley escrita en nuestros corazones con un nuevo corazón a través de su espíritu para poder obedecerla nuevamente, así como fue el propósito al inicio en el Edén. Así que vamos a compartir pantalla para iniciar este tema muy importante. Estamos ahí discerniendo el problema del hombre y esta situación de la esclavitud de la voluntad humana, de la manera en cómo ha afectado a toda la raza humana hasta nuestros días y hasta la posteridad, hasta que Cristo regrese. Entonces vamos a ver qué es la incapacidad moral o esa incapacidad total que ha afectado al hombre para poder elegir a Dios, para obedecer a Dios o para amarlo. Hay una barrera grande, un abismo grande que nos impide por nuestras propias fuerzas, por nuestra libre decisión, que nos impide amar a Dios de la manera que Él lo demanda. Entonces la incapacidad moral, esta doctrina que está en la Biblia, nos enseña que el hombre caído es incapaz de amar, obedecer o agradar a Dios. Y para definir quiénes son estos hombres caídos, son todos aquellos que no han nacido de nuevo o que no han experimentado la gracia de Dios, el don de la gracia, para arrepentirse, creer en el Evangelio y hacer del Señor Jesucristo su amo, su Salvador. Entonces, este tipo de personas que no han recibido la fe salvadora o que no están en Cristo, son hombres caídos y lo vemos que están por multitudes en nuestras ciudades, en nuestra nación, en las naciones del mundo. Hay gran cantidad de hombres caídos que están imposibilitados, incapaces de amar, de obedecer o agradar a Dios, porque están en esa naturaleza caída en el Edén que hemos estado estudiando, de la cual en Adán, en la caída de Adán, se nos fue acreditado también la culpa a toda la raza humana, de tal manera que todo ser humano en el mundo ya nace con esa corrupción en su interior, con esa maldad en su interior, y a no ser que sea la obra divina de Dios en el corazón y en la mente del hombre, el hombre por sí mismo jamás podría salvarse, ni mucho menos entrar al cielo. Hay muchas religiones que ofrecen medios para salvarse a través de obras, a través de adoración a falsos dioses, a través de traer ofrendas a falsas deidades. Lo vemos en las religiones orientales. Vemos todos estos rituales que giran alrededor de tratar de agradar a ciertas deidades que no son el verdadero Dios, pero ellos procuran salvarse a través de hacer estas acciones, pero solo hay un Dios verdadero y Él se ha manifestado y se ha revelado a través de su palabra. Hemos visto que su palabra contiene todo lo necesario para nuestra salvación, para nuestra edificación y santificación. Dios lo ha dejado en su santa palabra, en su Biblia, y podemos tener el privilegio de conocer al Dios verdadero. Entonces, dentro de todas esas enseñanzas de la Biblia encontramos esa doctrina de la incapacidad,
de la corrupción, de la depravación total del hombre en la caída del Edén. De tal manera que todos los hombres en su estado natural no tienen esa capacidad de obedecer la ley de Dios. Al contrario, más bien constantemente la quebrantan y se deleitan en hacer las obras de las tinieblas, porque aman más las tinieblas que las obras de la luz. Eso es lo que Jesús mencionó en Juan capítulo 3, verso 18 en adelante, que los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz para que sus tinieblas fuesen reprendidas. Entonces, muchas personas no vienen a la luz, una, porque no tienen el deseo, no tienen el poder para hacerlo, dado de que son esclavos de sus propios pecados. Y Jesús nos menciona en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 44, estas palabras muy importantes. Jesús dice: ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Estuvimos viendo en las primeras lecciones que desde antes de la fundación del mundo, desde antes del inicio de las cosas, desde antes de que Dios creara los cielos, la tierra, el jardín, el hombre y todas estas cosas, ya había un decreto eterno de Dios, que la Trinidad había decretado en su plan eterno permitir la caída. Vimos, no porque Dios fuera el autor del pecado o que coaccionara al hombre a cometer el pecado. Fue la libre elección del hombre en el huerto del Edén que quebrantó la ley de Dios, pero en ese decreto eterno de Dios de permitir la caída tenía que ver con su plan redentor para su gloria. Entonces Jesús está diciendo que ninguno puede venir a Él, ningún hombre en su estado natural puede venir a Él si el Padre, o sea, en ese acuerdo eterno de la redención del hombre, ya el Padre había destinado que el Hijo viniera a este mundo, entregara su vida por los pecadores y cumpliera esas demandas que tenía que haber como un sacrificio perfecto, como sustitución de los pecados del hombre. Entonces, si el Padre que me envió no le trajere, quiere decir que es una obra del Padre en el corazón de hombres corruptos, de hombres inmorales, que provoca que ellos sean llevados al arrepentimiento, un arrepentimiento interno, genuino, para que de esa manera puedan venir a Cristo y puedan ver su hermosura, su belleza, su sacrificio, y puedan caer a sus pies arrepentidos, y luego la demás obra interna de cambiar el corazón, de dar un corazón nuevo, de hacerle nueva criatura, de poder obedecer la ley de Dios ahora de una manera libre en Cristo. Jesús está diciendo que solo el Padre puede hacer esa obra en los corazones de los hombres y llevarlos a Cristo. Por eso Él menciona en ese versículo importante: ningún ser humano puede venir a Él si no es por obra del Padre que lleva al Hijo a aquellos que le ha prometido. Entonces esa doctrina nos enseña que en su estado natural el hombre es incapaz de amar, obedecer o agradar a Dios. Y encontramos que generalmente el hombre en su estado natural, cuando hablamos del hombre, obviamente ahí estamos incluyendo a la mujer, siempre busca autojustificarse, y encontramos personas que dicen: no, si yo amo a Dios, yo no voy a la iglesia, pero amo a Dios, yo le canto, yo le oro a veces a Dios, Él es mi Dios, y como Él no hay nadie. Incluso algunos pandilleros han dicho de que no, yo respeto al colocho, como le dicen ellos, yo respeto al creador, yo respeto, Él es el que gobierna y todo eso. Pero esas palabras son huecas, porque nadie que habla de esa manera y con sus actos no lo obedece, no es consecuente con lo que dice, ¿verdad? Porque las palabras, como dice una frase por ahí, se las llevan el viento, pero son nuestras acciones las que representan si en verdad nosotros amamos a Dios.
y Dios demanda que sea adorado, que sea amado de la manera que Él nos ha dejado su palabra. Ahí es donde conocemos cómo amarle y obedecerle. Fuera de ello, todo será engaño y falsedad y nos estaremos autojustificando de esa manera. Entonces, por esa razón, no hay nadie bueno en cuanto al aspecto espiritual para salvación. Los hombres hacen naturalmente obras buenas, ¿verdad? La gente dona dinero a buenas causas, a orfanatos, a proyectos de misericordia sociales. Son cosas buenas que el hombre hace, pero sin tener un corazón regenerado, eso no tiene un impacto para la eternidad. Entonces, podremos ganar reputación por las obras que hacemos y muchas veces estas obras están manchadas por nuestra pecaminosidad, por nuestro orgullo, para que nosotros seamos alabados delante de los hombres y no para la gloria de Dios. Entonces, ahí está el problema. Cuando no hay un corazón regenerado, no puede honrar a Dios, no puede glorificarlo. Y en esta incapacidad moral o incapacidad total en el que se encuentra el hombre sin Dios, entonces la confesión de fe bautista 1689, que es una confesión histórica de las iglesias, de la cual tiene el conjunto de doctrinas bíblicas que profesan, nos habla acerca del libre albedrío o esta voluntad humana que ha sido afectada. Y en el primer párrafo, en el punto 1, nos habla que primeramente Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer el bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Así que vemos que Dios no nos hizo como robots. Él puso esa voluntad libre para que de manera natural el hombre pudiese decidir, elegir lo correcto. Y todas esas los animales, el resto de la creación, el ser humano tenía esa particularidad, esa imagen de Dios, que por lo tanto Dios no estaba forzando, no estaba coaccionando las acciones de Adán y Eva. Él había determinado que ellos debían desarrollarse de manera libre en hacer el bien o el mal, pero ahí Dios había puesto esa particularidad en nuestros primeros padres. En Santiago 1:14, un pasaje que hemos estado mencionando últimamente, nos habla de que Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros de nuestros propios deseos internos, somos seducidos a hacer mal. Y ese proceso de seducción nos lleva a concretar el pecado. Es un proceso que nos lleva, porque ya la naturaleza la tenemos dentro, la naturaleza pecaminosa, aquella que comienza a pensar, a desear eso que sabe en nuestra conciencia que es malo, que es desagradable delante de los ojos de Dios y que es inmoral, pero ahí está en nuestros pensamientos, ahí está en nuestro corazón. Y al final estamos buscando la forma de cómo conseguirlo. Y luego se concreta el pecado. Y entonces el pecado trae consecuencias, la muerte, una muerte espiritual. A eso se refiere Santiago 1:14. También en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, el Señor estaba hablando ahí a su pueblo Israel. Ya había creado, según su plan soberano, esta nación judía, y ya les había prescrito sus mandamientos, que si ellos obedecían les iba a ir bien, pero si también desobedecían, maldiciones les iba a perseguir. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo
30, verso 19, lo que nos dice la Escritura o lo que Dios estaba diciendo a su pueblo. Y él dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, está hablando con el pueblo de Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí Dios les estaba dando las advertencias, como lo sigue haciendo hoy con su pueblo, los cristianos, la iglesia. La ley nos advierte acerca de estas cosas por las cuales viene la ira de Dios cuando quebrantamos su ley santa, y lo mismo estaba haciendo con su pueblo, y él está llamando como a testigos, dice, al cielo y la tierra, y que pone delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y él les dice, elijan la vida para que todo les vaya bien. Así que en esa libre elección, el hombre es responsable delante de Dios. Ahora su condición actual es defectuosa y está inhabilitado, pero eso lo vamos a ir desarrollando en los siguientes puntos. Pero es importante saber de que Dios nos dio esa libre elección desde la creación. Luego en el punto 2 también nos menciona que el hombre en su estado de inocencia, en el estado puro en que fue creado Adán y Eva, ellos tenían libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero aún en ese estado de inocencia, ellos eran inestables y podían caer de dicho estado de inocencia. Y lo demostraron cuando lo hicieron en el pasaje de Génesis, capítulo 3, verso 6, cuando Satanás, en la forma de serpiente, engaña a la mujer Eva. Y entonces Eva comienza a conversar con Satanás y es llevada a blasfemar la palabra de Dios y a desobedecer el mandato de Dios, que les había dicho que no comieran de ese árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal. Pero ella empezó a ser seducida por el mal, prefirió escuchar la voz de Satanás que las advertencias de Dios. Entonces ella comienza a ser seducida por la belleza de ese árbol, por lo codiciable que era el fruto de este árbol. Y entonces en su mente comienza ella a razonar, ¿verdad? Y de repente a poner en tela de juicio la palabra de Dios o el mandato de Dios y creer más a la serpiente. Y finalmente vemos ahí la desobediencia cuando decide ella comer de este fruto prohibido y dar también a su esposo Adán. Y desde ahí vino la maldición para toda la raza humana, donde Dios había dicho que el día que comieran de ese fruto ciertamente morirían. Hablando de una muerte espiritual, ya iba a haber a partir de ahí una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es justo y perfecto y no iba a permitir que las cosas quedaran así, como que si no hubiese pasado nada. Pero también la muerte física, algo que acontece a todos los hombres, hasta que Cristo vuelva por su pueblo y pueda resucitar a los que han muerto en Cristo, y entonces ahí ya no acontezca más la muerte. Pero mientras tanto, en este mundo caído, esto acontece a todos los hombres. En Eclesiastés capítulo 7, verso 29, vamos a leer este pasaje de Eclesiastés 7, 29, que refuerza cómo Dios había creado a los hombres. 7:29 nos dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios creó a Adán
de manera recta, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos se desviaron, y de tal manera que ya no hay ninguno bueno, dice Romanos capítulo 3, de verso 10 en adelante. Nos da un listado de la corrupción del hombre, que no hay nadie, todos buscan el mal, todos se han desviado, se han convertido en hombres que derraman la sangre de las demás, del prójimo, y todas estas manifestaciones de pecado que hay en el hombre. Entonces Dios había hecho a nuestros padres en ese estado de inocencia, y por eso vemos que tenían esa libertad, pero esa libertad los condujo también a desobedecer el mandamiento de Dios, y por lo tanto eran inestables y podían caer de dicho estado. Así que ese libre albedrío con el que Dios había dotado al hombre se halla en ese estado de inocencia cuando lo usó para elegir entre el bien y el mal, y lo llevó a quebrantar el mandato de Dios. ¿Qué será ahora que está en un estado de corrupción el libre albedrío? Y de eso vamos a ver a continuación qué pasó también con esa libertad para elegir, porque déjenme decirle que muchas iglesias enseñan acerca del libre albedrío, pero de una manera diferente. Había un hombre en el pasado que se llamaba Pelagio. Él fue condenado como hereje por la iglesia en ese tiempo, porque él enseñaba que el estado del hombre, todavía él podía elegir a Dios en su estado natural. O sea que sí había un efecto de la caída y había maldad en el hombre, pero todavía había una parte buena en la cual el hombre por sí mismo podía elegir a Dios para su salvación. Entonces, hoy en día muchas iglesias enseñan algo parecido en cuanto se refieren al libre albedrío o a la libre elección del hombre en cuanto a la salvación. Entonces vemos predicadores desde los púlpitos que salen en la televisión, en programas de televisión, en campañas, en la radio, que ellos generalmente hacen llamados desde el altar e invitan a las personas y les dice: vengan a Cristo, decidan por Cristo. Y entonces ponen la responsabilidad en el hombre para poder elegir a Cristo. Y ese tipo de mensaje es muy común en la mayoría de las iglesias, que invitan a las personas a que repitan una oración, la oración famosa del pecador, y le invitan a hacer esa oración, y al final le dicen: usted ya es salvo, usted ya nació de nuevo. Pero déjeme decirle que hoy, a través de la Escritura y en esta lección, vamos a derribar muchas de esas falacias que se enseñan hoy en día, porque no reconocen la naturaleza del pecado mismo y la corrupción total que hay en el hombre. Entonces, muchas de estas cosas lo que trae son falsas esperanzas a las personas, y por eso hay muchas falsas conversiones dentro de las iglesias. Muchas personas que dicen: yo hice la oración en el marzo del 2014 y yo ya soy salvo, pero vemos que su vida no es consecuente con la fe o los frutos de arrepentimiento que nos demanda la palabra de Dios. O hay personas que dicen: ¿qué pasó con esa persona si antes servía a Dios y ahora lo vemos que está en el mundo y se ha vuelto todavía más perverso? Entonces dice: ¿qué pasó ahí? Perdió su salvación, dicen muchos. Pero esas son posturas que los hombres, o creencias que los hombres, a veces bien intencionados, han cometido el error de propagarlas. Pero cuando nos acercamos a las Escrituras y cómo Dios trata con nuestro pecado, nos vemos que es algo serio, es algo del cual estamos incapacitados nosotros mismos para poder elegir a Dios en cuanto a la salvación, porque nuestra voluntad se vio afectada por el pecado.
de tal manera que la Biblia muestra de que nosotros somos esclavos del pecado separados de Cristo y que nada podemos hacer si no es por el acto divino de Dios en su amor y misericordia salvando pecadores. Entonces este punto 3 es muy importante porque nos enseña también que el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido, ¿cuánto? Dice, completamente toda la capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. El hombre ha perdido totalmente, no solamente en parte. No es que le quedó el 5% con el cual puede hacer uso para elegir a Dios. No, totalmente perdió la capacidad para cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto al pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Es imposible. Y usted verá que hay personas que tratan de hacer esfuerzos humanos para cambiarse internamente, pero eso es imposible. Eso no puede llevarse a cabo de esa manera, porque es algo espiritual. Muchas personas dicen, yo voy a comenzar a ir a la iglesia hasta que arregle mi vida y empiece a cambiar esto o lo otro. Entonces se hacen planes para buscar salvarse a sí mismo, para ayudar a Dios. Pero de esa manera nadie puede venir a Cristo, como él lo menciona en el pasaje de Juan, capítulo 6. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no produciera esa obra en él y fuera guiado hacia la persona de su Hijo, hacia Cristo. Entonces, en ese estado natural, el hombre no puede elegir por más que quiera. Puede hacer los planes que quiera, puede dar las ofrendas que quiera, puede ser fiel todos los domingos, puede hacer esto o lo otro, pero si usted no ha nacido de nuevo, su corazón sigue siendo el mismo, en corrupción total, en enemistad contra Dios, porque no está obedeciendo los mandamientos de Dios y no los puede obedecer porque no tiene un corazón nuevo, no ha nacido de nuevo. Entonces, un religioso en el pueblo de Israel, que era un experto en la ley de Dios, conocía la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, pues eran hombres que de niños se memorizaban la ley de Dios y eran los que enseñaban al pueblo de Israel. Este hombre no había comprendido de qué se trataba la salvación y él pensaba que por haber crecido en ese sistema de fe, ya él le hacía meritorio para ganarse el cielo. Pero Jesús viene a derribar esos argumentos de autojusticia y lo hace con todo hombre que quiera acercarse a él en sus términos de su propia justicia. Entonces este hombre se llama Nicodemo y está en Juan capítulo 3 y él se acercó a Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Estamos hablando de que era un maestro de la palabra de Dios. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, porque seguramente había visto el poder de Dios sanando enfermos, liberando a personas que tenían demonios, dando la vista a los ciegos y todas estas manifestaciones poderosas del Hijo de Dios. Pero en el capítulo 3, el versículo 3, Jesús responde y le dice, de cierto te digo. Cuando un maestro decía de cierto, repetía, era algo muy importante que iba a decir. Y él le dice, de cierto, en verdad te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto como que devastó la autojusticia de Nicodemo, que había pensado que merecía el cielo por haber guardado la ley de Dios y enseñarla. Pero Jesús le está diciendo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está continuando la conversación de Jesús. No precisamente que él entendía de que había que introducirse nuevamente al vientre de la madre, sino que él quería saber cómo era ese nuevo nacimiento. Y Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que para que haya un nuevo nacimiento en el corazón del hombre, esto solo puede ser producido por obra divina. Esto no es por mérito humano, no es por obras, no es por mi autojusticia, no es por mi rectitud, porque al final de eso jamás voy a complacer las demandas de Dios. Jamás ningún hombre lo pudo hacer, ni el rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque de todos hemos quebrantado la ley de Dios y por esa razón somos culpables. Aunque solamente un pecado hubiésemos cometido, ya somos culpables delante de Dios. Entonces, la manera en que el hombre puede nacer de nuevo solamente es por obra divina. Esa obra que hace que el hombre sea llevado a un arrepentimiento genuino, que haya dolor en su corazón por haber quebrantado la ley de Dios, por haber desobedecido los mandamientos de Dios y por haber ofendido a su prójimo, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y entonces viene un deseo por querer cambiar esas cosas, pero ya no de un esfuerzo humano, sino que siente que hay una fuerza interna santificadora que le va a llevar a producir esos frutos santos de arrepentimiento. Entonces es la única manera en que el hombre puede nacer de nuevo. Entonces cuando Pedro está predicando en su primer sermón, ahí en Hechos capítulo 3, y está exponiendo las verdades del Evangelio de que a este Jesús que ustedes crucificaron, pero está exponiendo de que era el plan eterno de Dios que así sucediera, porque fue por el consejo predeterminado de Dios que así debía de acontecer y que al tercer día resucitaría. Y a este Jesús es quien predico yo, y empieza a predicar el Evangelio. De tal manera que la multitud dice que se compungieron en sus corazones. Ya había una obra interna a través de la predicación de la palabra de Dios que estaba llevando a los pecadores a un arrepentimiento. Ellos se sentían culpables delante de Dios. Ellos se sentían que delante de la mirada de Dios iban a desaparecer, como que la tierra se los iba a tragar, iban a perecer. Y entonces esta multitud manifiesta, algunos de la multitud, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro inmediatamente, lleno del Espíritu, les dice, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Así que si en esta noche sientes en tu interior que la voz de Dios por medio de su palabra y por el medio del testimonio del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, está llamando a su vida, es porque Él quiere hacer esa obra de conversión, algo que solamente Él puede hacer, que no es por manipulación mía
que yo pueda decirles, allí usted repita esta oración o levante su mano. Yo no le puedo dar esa esperanza porque no me compete. Yo solamente soy el instrumento, el mensajero, pero la obra pertenece a Dios. Y ese misterio del nuevo nacimiento, no sabemos cómo ocurre, pero sucede en el interior del hombre y de repente el hombre comienza a aborrecer el mal y quiere obedecer a Dios, y ahí se ve el fruto del arrepentimiento. Entonces no es posible por nuestros méritos, por nuestra libre elección, porque ya fue afectado todo por el pecado. Miren lo que dice Juan capítulo 8, verso 34. Jesús nuevamente, Jesús está hablando. No es algo que yo me estoy inventando, es algo escritural, es algo de la Biblia, es la palabra inspirada de Dios, es la palabra infalible que está siendo anunciada en esta noche. Juan 8:34, Jesús le respondió a otra multitud que estaba allí: de cierto, otra vez algo muy importante que Jesús va a decir, de cierto o de verdad o en verdad les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por muy pequeñita que sea una cosa, quien es dominado por esa cosa viene a ser esclavo de eso que le domina. Algunos los domina el vicio, el alcohol, los domina el cigarro, los domina el adulterio, los domina la fornicación, los domina la ira, la mentira, y podríamos enumerar una gran lista de pecados con los cuales nosotros estamos muy familiarizados. Entonces, esa esclavitud del pecado es la que nos impide a nosotros venir a Cristo, porque somos esclavos del pecado. Nuestra voluntad humana está esclavizada, está atada al pecado, de tal manera que agradamos más al pecado y no podemos agradar a Dios. Romanos 6, verso 16. Nos dicen, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y queremos tener una evidencia de que esto es cierto. Trate por sus propias fuerzas de abandonar un pecado que lo ha mantenido esclavizado por años y ha intentado, y a veces en su fuerza conoce que hay un Dios y se arrodilla y le pide a Dios: Dios, cometí ese pecado, ayúdame, no quiero seguirle haciendo, perdóname. Pero esa persona a la semana vuelve otra vez al mismo pecado y continúa supuestamente arrepintiéndose, pero está atado a su corazón y a su mente, a toda su carne, y desea persistir en el pecado, de tal manera que lo que hace es que la conciencia se va cauterizando o se va endureciendo, y muchas personas llegan al estado del endurecimiento, que ya no se sienten culpables, sino que encuentran deleite en hacer la maldad. Hay personas aborrecedores de lo bueno, que se convierten en burladores, que se jactan de su propia maldad. Y eso revela la esclavitud que hay en el corazón humano. Esclavos del pecado, porque obedecen al pecado. Ciertamente un drogadicto puede salir de esa situación sin necesidad de que haya nacido de nuevo o que sea un hijo de Dios, porque entró a un proyecto de ayuda para drogadictos y al final logró desintoxicarse. Pero ¿qué de los demás pecados?
¿Qué de los demás deseos pecaminosos? Un hombre puede dejar de fumar, sin embargo continúa en adulterio, en fornicación, en la mentira, en el robo. Los pecados nunca se van a acabar. Puede abandonar un pecado, pero a la vuelta de la esquina será atrapado por otro. Y la carga se incrementa y esa gran multitud de pecados cada día nos hace que nuestra vida sea pesada, sea agobiante, triste, sin propósito, porque no podemos liberarnos de la esclavitud de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque obedecemos a esos pecados. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y a no ser que venga otra persona y pague rescate, porque en el tiempo antiguo, en la época de la esclavitud, donde los hombres eran vendidos como esclavos y pasaban a sus amos, e incluso sus amos podían quitarle la vida y no era penado por ninguna ley, porque eran de su pertenencia, como tener una silla o cualquier objeto. Así eran los esclavos. Y ese es el retrato del hombre. Está esclavo por su pecado. A no ser que alguien venga y pague el precio por su libertad, el hombre no podrá ser libre. Porque en ese tiempo también de la esclavitud, si alguien pagaba por la libertad del esclavo, pues era dejado libre. O si el amo de ese esclavo era de un corazón bueno y lo quería dejar libre, era su decisión, pero no tenía ninguna obligación. Asimismo, en esa esclavitud del pecado vino Cristo, quien pagó el rescate por la esclavitud nuestra, por la prisión nuestra, para darnos esa libertad. Pero solamente puede ser una obra de Él. Si nosotros atribuimos, aunque sea el 1%, a esa salvación, ya no es una salvación por gracia, sino sería una búsqueda de salvación por obras. Luego en 2 Corintios capítulo 4, verso 3 al 4, nos menciona la palabra de Dios. Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿en quiénes está encubierto el evangelio? Note usted ahí. Está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios, ahí aparece Dios con D minúscula porque está hablando de Satanás. Es un falso Dios, pero ahí lo describe como que es el Dios de este siglo. Está hablando que es Dios de este siglo por la razón de que este siglo en el que vivimos, no estamos hablando de 100 años, sino en la época mientras regresa Cristo por su pueblo y viene a juzgar todas las cosas, se le conoce como el siglo, ¿verdad? Este siglo maligno en el que estamos, cuyo Dios es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los esclavos del pecado, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire qué importante. El evangelio permanece encubierto. No porque no sea predicado, porque yo en esta noche les estoy predicando, pero puede haber en este grupo de personas en esta noche que aunque está escuchando el evangelio, ese evangelio, esa palabra de Dios todavía le está encubierto. ¿Cuándo está encubierto? Cuando le entra por un oído y le sale por el otro. Cuando no muestra interés por el evangelio de Dios,
Entonces, el evangelio está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto, en aquellos que rechazan la gracia de Dios, de los cuales su padre es Satanás, que cegó el entendimiento de ellos para que no crean al evangelio y sean condenados juntamente con Satanás y sus demonios. Entonces vemos que el problema es algo muy grave, muy delicado y para aquellos que predicamos el evangelio se llena de dolor nuestro corazón, nuestro interior, cuando personas persisten y rechazan la gracia de Dios, porque eso lo que trae es condenación, una condenación terrible que pasará en aquel día cuando Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que es algo triste lo que va a pasar en ese día. Pero hablando de esta incapacidad del hombre, porque el texto que leíamos al inicio, Jesús dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y nosotros nos preguntamos entonces dónde radica esta incapacidad del hombre para venir a Cristo, porque no es un defecto físico, ¿verdad? Lo que impide venir a Cristo. Si consistiera en un esfuerzo físico de venir a Cristo, pues todos vendrían, todos los hombres, ¿verdad? Si fuera algo físico de avanzar hacia la persona de Cristo, ese no es el problema. Incluso con aquellos que nacieran o que nacen con defectos físicos, perfectamente podrían arrastrarse, así como a veces andan en las calles o alguien trasladarlos, ayudarlos y llevarlos a Cristo. Así que el problema no es un defecto físico para venir a Cristo. Si fuera eso, todos podríamos hacerlo. No existe falta de capacidad física para venir a Cristo. Ese no es el problema. Tampoco esta incapacidad no reside en alguna deficiencia mental. No es un problema mental, porque todos entendemos. Todos hemos escuchado vez tras vez el evangelio, la palabra de Dios a través de la radio, a través de los mensajes de textos que a veces nos mandan nuestros amigos, personas que Dios utiliza para hablar de su palabra. Así que no está relacionada esta incapacidad con una deficiencia mental. Todos tenemos intelecto, todos tenemos razonamiento para poder ejercerlo, si fuera así de esa manera, y todos podríamos venir. Ahora, ¿a dónde está el problema en cuanto a la incapacidad? El problema que tenemos con la incapacidad es nuestra caída y por nuestro propio pecado. La naturaleza humana ha quedado tan degradada, depravada y corrompida que para el hombre es imposible venir a Cristo sin el auxilio del Espíritu Santo de Dios. Es imposible para el hombre venir a Cristo sin el auxilio de la palabra de Dios. Dado que estamos contra la espada y la pared, dado que entonces podemos decir como aquella multitud allá en Hechos 3, cuando Pedro estaba predicando de Cristo, entonces, ¿qué haremos para ser salvos? Porque si decimos que no podemos hacer nada para nuestra salvación, ¿cómo entonces es posible la salvación? Y es ahí donde Dios lleva al hombre contra la espada y la pared y lo desarma totalmente de su justicia, de tal manera que el hombre tiene que venir humillado delante de Dios, reconociendo su pecaminosidad, su culpabilidad, que si el día de hoy el Señor decide matarme, quitarme la vida, es justo, porque lo merezco. Él es un Dios santo y perfecto, y yo he quebrantado la ley de Dios.
Y ahí en el punto 4 vamos viendo, iniciábamos con un libre albedrío o una libre decisión en un estado inocente. Y ahí vemos que después de la caída, cómo se afectó todo. Y ya el hombre no puede elegir a Dios. Aunque quiera, aunque tenga el deseo, pero no puede porque es esclavo del pecado. Ese es el problema. Es esclavo del pecado y no puede venir por sus propias fuerzas. Pero aquí en el punto 4 nos da la buena noticia para que no nos vayamos en esta noche en ese abismo y en esa terrible situación cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia. Estamos un cambio de vida. Eso es lo que es el arrepentimiento, un cambio de mente, de pensamiento. Cuando Dios convierte a un pecador, cuando Él ha operado esa obra en su interior, convenciéndolo de su pecado, de su juicio y de su justicia, y este pecador procede al arrepentimiento y por la fe cree en la obra del Señor Jesucristo, este pecador viene a una nueva vida y es trasladado al estado de gracia, ya no a un estado de condenación, ahora a un estado de la gracia, porque Dios le ha imputado la gracia, la justificación de Cristo, y ahora es declarado justo el culpable. Eso es ser trasladado al estado de gracia, que Dios ya no me ve en mis propios delitos y pecados que me condenaban, sino que ahora ve a su Hijo Cristo, quien tomó mi lugar y se dio a sí mismo por mis pecados, y ahora me ve justificado por su Hijo, no por mis méritos, no porque yo soy bueno o porque conozco mucho de la Biblia, no, porque Él sigue viendo y seguirá viendo hasta la consumación de los tiempos la vida de Cristo, la justicia de Cristo. De esa manera es trasladado al estado de la gracia un pecador cuando es convertido, lo libra de la esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia Dios lo capacita a ese hombre que antes era un pecador practicante, ahora lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Eso es lo maravilloso del nuevo nacimiento, el mayor milagro, el nuevo nacimiento de un hombre, aquel que era pecador, aquel que codiciaba, aquel que mataba, aquel que adulteraba, ahora tiene una nueva vida, un nuevo obrar y lo vemos diferente. Yo siempre medito en ello y digo, ¿dónde estaría yo si el Señor no me hubiese alcanzado? Quizás hubiese abandonado a mi esposa o no estuviera casado o anduviera en otras cosas, pero estoy haciendo esto por la gracia de Dios que me ha convertido ahora en un instrumento para su justicia. Pero dice, a pesar de ello, a pesar de que Dios nos da un nuevo corazón, sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, porque aunque yo soy cristiano, aunque tú seas hijo de Dios, aunque hayas nacido de nuevo, hay que recordar que todavía estamos en un mundo de pecado y cargamos todavía con esa naturaleza pecaminosa. Todavía hay corrupción por la cual batallamos y seguimos arrepintiéndonos. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos y no obedecemos de manera perfecta lo que es bueno, sino también quiere lo que es malo. A pesar de que soy hijo de Dios, siempre hay esa naturaleza que quiere llevarme a desear cosas desagradables. Y todos los días pecamos de pensamiento, pero en un nuevo corazón, en una nueva criatura, en un hijo de Dios, rápido en la palabra de Dios, la obra santificadora de Dios,
vuelve nuevamente a reenfocarnos y a caminar por la senda del bien. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el estado de una persona que ha nacido de nuevo. Hemos sido librados del poder de Satanás, de la esclavitud del pecado, y ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Juan 8:36 dice, así que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente si Cristo trae esa libertad, en verdad andaremos en esa libertad, porque no es una manipulación emocional, no es que yo haya repetido una oración, porque la oración no salva a nadie, quien salva es Cristo. Solamente si Él nos ha liberado, en verdad seremos libres y daremos fruto de arrepentimiento. Finalmente, en Efesios capítulo 2, 8, 9, para dejar por sentado y claro que la salvación es de Dios de principio a fin, dice, porque por gracia soy salvo. La palabra gracia es algo inmerecido. Nosotros no merecíamos esa gracia de Dios, pero por gracia de Dios, por su plan eterno, por su decreto eterno desde antes de la fundación del mundo, Él había decretado que aquellos que escogería para salvación vendrían a la fe por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, lo deja claro. Esto los humanos no tienen nada que ver, pues es don de Dios. De tal manera que aún la fe para creer es un don, es una dádiva, es un regalo de Dios. Por eso dice, no por obras, porque nadie puede torcerle el brazo a Dios, nadie puede jactarse, para que nadie se gloríe. Dice, ¿por qué? Porque es un regalo inmerecido de Dios y que con ello nos ha dado el don de la fe para que creamos. Pero todo esto es de Dios y no de nosotros. Por esa razón es que decimos que el hombre no puede venir a Cristo si no es por una obra de Dios. Y así rápidamente, número 5, esto es glorioso también. Vemos cómo el efecto del Evangelio nos lleva a una gloria maravillosa que está por venir. Porque en la palabra de Dios encontramos dos referencias en cuanto a la salvación. La primera que tiene que ver con la salvación espiritual, con aquello del nuevo nacimiento, que ahora somos hijos de Dios, el cual Él nos ha engendrado por su voluntad divina, pero también habla en cuanto a la salvación en el futuro, cuando finalmente nuestros cuerpos corruptibles, con los cuales somos afligidos, aun cuando somos hijos de Dios, por esta pecaminosidad inherente a nosotros, finalmente en el futuro Dios nos liberará totalmente de esta corrupción y nos dará un cuerpo incorruptible donde no habrá memoria más del pecado. Esta voluntad del hombre se echa perfecta en aquel día e inmutable, no cambiaremos como estamos hoy en día. Será inmutable, será un estado perfecto, libre, solo para querer solo el bien y únicamente en el estado de gloria. Adoraremos a Dios de manera perfecta. Obedeceremos a Dios de manera perfecta. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso será en el día postrero cuando Él venga por sus santos. Y quiera Dios que en esta noche aquellos que no han sido regenerados puedan ser parte de esa bendición de estar para siempre en ese estado de gloria y no de condenación, porque otros serán resucitados y recibirán cuerpos que no perecerán, pero para condenación, para tormento eterno, cuyo
tormento de dolor en el infierno no se acabará jamás. Esa es la condenación del otro lado. Y estas son las maravillosas noticias del Evangelio. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche por esta bendición, Señor, de compartir tu palabra. Señor, que podamos cada día aprender de ti, Señor. Lo más importante es exponer la verdad de tu palabra, no nuestros pensamientos. Cuando ponemos nuestros pensamientos, todo se corrompe, Señor. Hay falsa enseñanza. Y hoy en día, claro que hay falsas enseñanzas en muchas iglesias, Padre. Y aunque el Evangelio sea duro, Señor, para el hombre, porque está acostumbrado a su pecado, Señor, pero es necesario decir esta verdad, Señor, para que nadie se confíe, para que nadie ponga su fe en falsas esperanzas, ni por obras humanas, Señor, por nada, sino por la fe que es en Cristo Jesús, de la cual la salvación solamente procede de Dios y es una obra exclusivamente de Dios. Y todo el mérito se lo lleva a Dios por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias. Amén y amén.